¿Por qué los paraguayos odiaban el Mauser? ¿De verdad era un rifle tan malo o la historia exageró todo con el paso del tiempo? Hoy vamos a entrar en una de las polémicas más intensas de la Guerra del Chaco, una guerra brutal donde el calor, la sed y el sufrimiento mataban tanto como las balas. Porque mientras muchos creen que el Mauser era un rifle legendario, en Paraguay hubo soldados que terminaron odiándolo con toda el alma. Y cuando entiendas lo que pasaba dentro de las trincheras del Chaco, probablemente tú también los entiendas. La Guerra del Chaco fue un infierno absoluto. No era una guerra europea con clima frío y líneas organizadas. Era polvo, calor extremo, enfermedades, mosquitos, sed y kilómetros de terreno seco donde sobrevivir ya era una victoria. Y en medio de ese caos aparecía el arma más importante de cualquier soldado. El rifle. El compañero que podía salvarte la vida o condenarte en segundos. Paraguay tenía varios modelos Mauser, muchos heredados, otros comprados años antes, algunos ya bastante desgastados. Sobre el papel parecían armas excelentes, precisas, potentes y confiables. Pero la guerra real no se pelea sobre el papel. Se pelea bajo 40 grados, con arena metiéndose en cada mecanismo y soldados agotados después de caminar durante días sin agua. Y aquí empieza la gran pregunta. ¿Por qué tantos paraguayos terminaron odiando el Mauser? Porque el problema no era solamente el rifle. Era el contexto. Era la guerra más salvaje de Sudamérica, convirtiendo cualquier pequeño defecto en una pesadilla. Imagínate esto. Estás escondido en una posición paraguaya. Escuchas disparos bolivianos acercándose. Apenas puedes respirar por el calor. Tus manos están llenas de sudor y tierra. Levantas el Mauser para disparar rápido y de repente el cerrojo se siente duro. Pesado. Lento. Y esos segundos podían significar la muerte. Muchos soldados paraguayos comenzaron a quejarse precisamente de eso. El sistema de cerrojo del Mauser era robusto, sí, pero también podía sentirse incómodo en combate rápido, especialmente bajo condiciones extremas. En Europa era una maravilla mecánica, en el Chaco podía convertirse en una tortura. Y aquí viene algo que casi nadie menciona. Bolivia tenía más recursos, más armamento moderno y mejores suministros en muchos momentos de la guerra. Paraguay compensaba eso con movilidad, disciplina y conocimiento del terreno. Así que cada arma paraguaya tenía que rendir al máximo. No había margen para fallos. Cuando un rifle se atascaba o tardaba demasiado en recargarse, el odio aparecía inmediatamente. Ahora bien, aquí hay un detalle importantísimo. Muchos historiadores creen que parte del odio hacia el Mauser no era realmente culpa del arma sino del estado en el que estaban esos rifles. Algunos tenían años de uso, mantenimiento irregular y munición de calidad variable. Y eso en una guerra extrema es una receta para el desastre. Pero claro, el soldado en medio del combate no piensa en logística ni en historia militar. Él piensa una sola cosa: si mi rifle falla, estoy muerto. Y ahí nace la leyenda negra. De hecho, hay relatos de veteranos paraguayos que describían el Mauser como un rifle demasiado largo e incómodo para ciertos combates del Chaco. Piensa en las trincheras improvisadas, los matorrales cerrados y las emboscadas rápidas. No siempre era el escenario ideal para un fusil largo europeo diseñado bajo otra doctrina militar. Y esto conecta con algo fascinante. La Guerra del Chaco fue una guerra donde muchas armas modernas demostraron que la teoría militar europea no siempre funcionaba en Sudamérica. El entorno destruía cualquier plan perfecto. Pero cuidado, porque aquí viene la parte polémica. A pesar de las quejas, el Mauser también fue responsable de enormes victorias paraguayas. Y eso hace que la historia sea todavía más interesante. Algunos soldados lo odiaban mientras otros lo defendían con fanatismo total. Había quienes aseguraban que era un rifle fiable y preciso si se mantenía limpio. Otros decían que era una pesadilla bajo presión. Entonces, ¿quién tenía razón? Probablemente ambos, porque una guerra no se vive igual desde todas las trincheras. No es lo mismo un soldado descansado defendiendo una posición estable que uno cruzando kilómetros bajo el sol sin agua. El mismo rifle podía sentirse completamente distinto dependiendo del momento. Y aquí es donde mucha gente se sorprende. Paraguay ganó la Guerra del Chaco. Sí, el país más pequeño y pobre terminó derrotando a Bolivia. Y eso hace todavía más increíble esta historia. Porque incluso odiando algunas de sus armas, los paraguayos lograron resistir y vencer en condiciones infernales. Pero el resentimiento hacia ciertos Mauser siguió vivo durante años. Muchos veteranos recordaban el sonido del cerrojo duro, el peso excesivo, el cansancio acumulado y la sensación de que necesitaban algo más práctico para ese tipo de guerra. Algunos incluso preferían armas capturadas al enemigo antes que seguir usando ciertos fusiles antiguos. Y aquí quiero que pienses en algo.
¿Cuántas veces la historia oficial convierte un arma en leyenda mientras los soldados reales tenían una opinión completamente distinta? Porque desde fuera el Mauser parece un símbolo glorioso de la guerra, pero dentro del Chaco podía sentirse como una carga más. Y eso es precisamente lo que hace tan brutal esta historia. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más oscura. Porque el verdadero enemigo de los paraguayos no siempre era Bolivia. Muchas veces era el propio Chaco. El calor destruía hombres, animales y armas. Había soldados que morían sin siquiera disparar una bala. Y en ese ambiente infernal el Mauser empezó a ganarse una fama terrible. El polvo entraba en todas partes, dentro del cerrojo, dentro de la munición, dentro de los mecanismos. Y aunque el Mauser era famoso por ser resistente, la guerra del Chaco llevaba cualquier arma al límite absoluto. Algunos soldados contaban que después de horas marchando bajo el sol el rifle parecía pesar el doble. Otros decían que manipular el cerrojo rápido era agotador cuando ya estabas deshidratado y sin fuerzas. Y piensa en esto, los paraguayos no tenían el lujo de reemplazar armas fácilmente. Muchas veces seguían usando rifles desgastados porque simplemente no había otra opción. Algunos Mauser ya habían pasado por años de servicio antes incluso de llegar al Chaco. Eso aumentaba todavía más la frustración. Pero aún así seguían peleando. Y aquí aparece algo impresionante. Los paraguayos desarrollaron una capacidad brutal para adaptarse. Aprendieron a moverse rápido, atacar de noche y aprovechar el terreno mejor que los bolivianos. El rifle podía ser incómodo, sí, pero el soldado paraguayo terminó convirtiéndose en una máquina de resistencia. Aunque el odio hacia el Mauser seguía creciendo, porque cuando estás en mitad de una emboscada y sientes que tu arma responde lenta, la rabia aparece inmediatamente. Y muchos veteranos nunca olvidaron esa sensación. Ahora imagina el momento más aterrador posible. Escuchas disparos cerca, ves movimiento entre los árboles secos del Chaco. Levantas el Mauser, intentas recargar rápido y el cerrojo se traba por un instante. Ese segundo podía decidir quién vivía y quién moría. Por eso tantos paraguayos terminaron maldiciendo el rifle. No porque fuera inútil en teoría, sino porque la guerra real no perdona absolutamente nada. Un arma pesada y lenta podía convertirse en un problema enorme cuando peleabas agotado, cubierto de polvo y casi sin agua. Y aquí hay otro detalle clave. El Mauser disparaba un cartucho potente y preciso, pero también generaba bastante retroceso. Después de horas de combate y cansancio extremo, muchos soldados terminaban completamente destrozados físicamente. Sin embargo, lo increíble es que incluso bajo esas condiciones los paraguayos siguieron derrotando posiciones bolivianas. Ahí es donde uno entiende que la verdadera arma de Paraguay no era el Mauser, era la resistencia brutal de sus soldados. Y eso hace esta historia todavía más impactante. Hay algo que casi nunca se cuenta sobre la guerra del Chaco. El miedo constante, no solo al enemigo, sino al entorno. El calor podía volver loco a un hombre. La sed destruía la moral. Y en medio de todo eso, el rifle debía funcionar perfectamente. Muchos paraguayos sentían que el Mauser simplemente no estaba hecho para esa guerra. Era un fusil diseñado bajo ideas militares europeas, pensado para otro tipo de combate. Pero el Chaco era caos puro. Combates rápidos, distancias cortas, emboscadas y movimientos constantes. Algunos soldados incluso preferían armas más ligeras o más fáciles de manejar, porque en el Chaco la comodidad podía marcar la diferencia entre reaccionar rápido o morir. Y aún así, el Mauser siguió siendo parte de las victorias paraguayas más importantes. Esa contradicción es fascinante. Un rifle odiado por muchos pero presente en una de las mayores hazañas militares de Sudamérica. Y aquí llegamos a la pregunta más polémica de todas. ¿El Mauser era realmente malo o los paraguayos estaban luchando en condiciones imposibles? Porque si analizas el rifle fríamente, era un arma respetada en todo el mundo. Precisa, potente, robusta. Pero la guerra del Chaco rompía cualquier lógica normal. Hasta las mejores armas podían convertirse en una pesadilla bajo ese calor infernal. Muchos veteranos no odiaban solamente el rifle. Odiaban todo lo que representaba. El cansancio, la sed, las marchas interminables, el miedo constante. Y el Mauser estaba siempre ahí, en sus manos, asociado a esos recuerdos horribles. Por eso esta historia sigue siendo tan poderosa hoy en día. Porque no habla solo de un arma. Habla de supervivencia humana en uno de los conflictos más salvajes del continente. Y cuanto más investigas la guerra del Chaco, más entiendes el nivel de sufrimiento que vivieron esos soldados. Al final, el Mauser quedó marcado para siempre en la memoria de muchos paraguayos. Para algunos fue un símbolo de resistencia,
Para otros, un rifle incómodo y desesperante en la peor guerra imaginable. Pero quizá esa es precisamente la razón por la que esta historia sigue viva casi 100 años después. Porque muestra el lado real de la guerra. No el de los desfiles ni las medallas. El de hombres agotados intentando sobrevivir en el infierno del Chaco. Y ahora quiero preguntarte algo. Si hubieras sido un soldado paraguayo en esas condiciones, con calor extremo, hambre y sed, ¿habrías confiado tu vida al Mauser? Déjamelo en los comentarios porque esta es una de las discusiones más polémicas de la historia militar sudamericana. Y si te gustan estas historias oscuras, brutales y poco conocidas de la Guerra del Chaco, suscríbete ahora mismo porque aquí contamos la historia que casi nadie se atreve a contar. Nos vemos en el próximo video.